Un Bien. mensaje más. Entonces, ahora sí, vamos a ver, chat. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Una pregunta. Dime. Antes de que empecemos a hablar sobre el tema de la anterior sesión, ¿este año también van a hacer las botellas esas? Lo de colarillo, para empezar a hacer desde una vez. Sí, claro, nosotros hicimos un taller ya, ¿no? Sí, Uno de es los. que no me acordaba bien, pues, entonces pensé Sí, que sí, 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 estaba sí. como medio loco. Pero entonces, Kevin, déjame. Es que la otra semana no tenemos. En segunda evidencia les vamos a pedir botellas. En segundo periodo, perdón. En segundo periodo le vamos a pedir botellas. Yo ya he hecho este año, ¿Cuántas, profe? mínimo, ¿cuántas eran? Cuatro, creo. Mínimo cuatro. 4 litros o algo así, ¿no? Yo este Tres. año ya he hecho y he llevado al colegio 13. Profe, yo tengo tres acá en la casa que las he hecho mientras tanto en las vacaciones de diciembre por si nos pedían. Muy bien. Es que eso es una. Lo que pasa es que esa campaña, además digamos que, entre comillas, obligatoria en el colegio, es muy buena porque con eso hacen casas prefabricadas para personas que tienen bajos recursos. Entonces nosotros con el plástico que producimos, pues no lo botamos y ya para que se acumule la basura, sino que lo procesan y hacen casas. Kevin, Kevin Cho. Profe, una pregunta. Es que el año pasado, pues yo llevé, que me acuerdo, eran 4 botellas de 1 litro cada una, ¿cierto? Algo así. Ujú. O sea, eran como 4 litros, por decirlo así. De 1.5 para arriba. Schneider, esas Ay, botellas, ¿de verdad. cuánto es? ¿De cuánto son? ¿Cómo así, profe? Las que tiene Schneider ahí en el video. Lo que es de litro y cuarto, ¿Litro y cuarto? ¿sí? Bueno, 1.25. ¿Uno punto cuánto? Litro y cuarto es 1.25. claro. ¿Sí sirve? Listo. Sí, claro. Ah, bueno. Ya Uno está punto asustada. cinco, aunque si pueden o sea, si pueden entre más de 1.5 para arriba, mejor. Hasta 3 litros por ahí. Porque pues si ya hacen una de 5 litros, pues chévere y todo, pero creo que es más difícil de procesar, creo. Y toca que averigüen bien, no se le puede meter nada de papel, ni cartón, ni nada de eso, ¿listo? Ni nada que tenga contacto con carne, ¿listo? Porque eso no se puede procesar. Ojo con eso, manitos. Ojo con eso. Ah, listo. Esta imagen, bueno, para los chicos nuevos serán la primera vez que la ven. Para los que ya han visto conmigo, no. Porque esta imagen la ponemos todos los años porque como se les olvidan los procesos, la vamos a ver. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues como se crea, pues el ATP, Por un lado sí, por el otro. la tan fotosíntesis, respiración celular. Dice energía química, ATP más calor. Uy, pero no sé. Acá hay dos fórmulas químicas, ¿no? Hay dos. Entonces vamos a tener una que va hacia allá, miren acá. Bueno, pongámosla igual. Pongámosla igual, pongámosla igual. Tenemos esta que va hacia allá. Ahí, tac. Y tenemos esta otra que va hacia allá. ¿Listo? De pronto la dirección O de sea, las flechas. ¿Cómo? dióxido de carbono más agua, pues la fotosíntesis, si no me equivoco, y la Ujú. glucosa más el oxígeno, pues ayuda a hacer la energía química, o sea, el ATP. Entonces mira cómo se lee esto. Vamos a volver a verlo. Esto les va a servir para cuando el año entrante ya vean con la profe Jennifer, entiendan cómo se leen las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces acá tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entran a un organelo celular llamado ¿cómo? Organelo celular donde se hace la fotosíntesis.
¿Dónde se hace la fotosíntesis, muchachos? Estos manes. En el cloroplasto. Muy bien, en el cloroplasto. Muy bien. Miramos acá. Bueno, Alejandra me dice que en las hojas, sí, el órgano en las plantas que se encarga de la fotosíntesis son las hojas, ¿listo? Pero internamente, o sea, cuando estamos hablando ya de este punto de fórmula química, vamos a ver en qué parte de las hojas, y es el cloroplasto, ¿listo? Entonces, dentro del cloroplasto hace la fotosíntesis. Cuando uno entiende esto, uno dice, bueno, ¿qué es la fotosíntesis? Entonces, se necesita que entre al cloroplasto 6 dióxidos de carbono y 6 moléculas de agua. A eso se le suma energía lumínica, no solo energía del sol. Uno puede poner plantas a la luz de un bombillo y tienen la capacidad de producir glucosa. Entonces, como resultado de 6 dióxidos de carbono y 6 moléculas de agua, se va a producir lo siguiente, lo más importante, glucosa. La glucosa es esencial. Fotosíntesis, proceso por el cual se crea glucosa. ¿Listo? Proceso por el cual se crea glucosa. Y como desecho, sale el oxígeno también. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Entra dióxido de carbono, entra agua, se une con la luz, ¿entran a dónde? Al cloroplasto. Hacen la fotosíntesis y como subproducto entra glucosa, sale glucosa y sale oxígeno. A ese proceso lo vamos a llamar fotosíntesis. Proceso por el cual se produce la glucosa. Ahora, como libera glucosa y oxígeno la planta, esa glucosa y ese oxígeno se va a ir para otro organelo celular que se llama ¿cómo? Hola. ¿Mitocondria? Muy bien, la mitocondria. Entonces esa glucosa y ese oxígeno se van para la mitocondria de una y dentro de la mitocondria acá se realiza el proceso de respiración. No le va a quitar lo celular porque recuerde que inhalar y exhalar, claro, es el sistema respiratorio, pero la real respiración se hace en la mitocondria. La real fotosíntesis se da en el cloroplasto. ¿Listo? Entonces, llega la respiración celular, produce dentro de la mitocondria ATP y ojo, ¿qué más está produciendo? Calor. Energía en forma de calor. Y ya les digo por qué. Y como desecho, ojo, como desecho, se libera 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Ahora, esas 6 moléculas de agua y esas 6 moléculas de dióxido de carbono sirven para otro proceso llamado ahí lo señalé, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa, muchachos? Fotosíntesis. La fotosíntesis, sin duda alguna. Entonces, miren, acá lo que yo estoy diciendo es una cosa muy compleja que ustedes creen. Ustedes siempre dicen, o no, más bien, hey muchachos, nosotros respiramos gracias a quién. La mitocondria del cloroplasto. No, la pregunta estuvo mal hecha, estuvo mal planteada. Nosotros recibimos el oxígeno gracias a quién. ¿A quiénes? ¿Las plantas? ¿Sí ven? Todo el mundo cree eso. Todo el mundo cree eso. A las plantas, miren esto. Las plantas necesitan esto para hacer fotosíntesis. Tran. Y cuando hacen la fotosíntesis, producen esto. Y necesitan esto para hacer respiración. Y entonces producen esto y obtienen esto. Y miren, vuelven a obtener lo que necesitan para la fotosíntesis y vuelven a obtener lo que tiene la respiración. Miren esto. O sea, las plantas hacen este proceso todo el tiempo. Entonces, la mayoría del oxígeno que respiramos nosotros no es de las plantas.
Pero si no es de las plantas, entonces ¿de quién? De una parte de la planta. No, porque no es de las plantas. A la fotosíntesis. La mayoría de oxígeno que nosotros obtenemos para la respiración es gracias a unas pequeñas algas que se llaman las diatomeas. Eso ya lo sabían ustedes. Ya lo sabían ustedes. Espero que estén anotando, muchachos, porque es que esto pasa y me toca repetir como un burro todos los años lo mismo, porque ustedes no anotan. Entonces, como no anotan, no repasan ni nada, la información se pierde. La información se pierde. ¿Listo? Ahora, esta información no es una información porque sí, yo necesito que sepan qué es esta cosa de la respiración, porque ya, sí, toca que la sepan, no, toca que la sepan es para entender por qué nosotros tenemos ciertos procesos dentro del cuerpo, por qué nuestro sistema funciona de cierta manera, y es gracias a entender fotosíntesis y respiración, porque las plantas no necesitan comer como tal, ¿sí? Porque son productoras, producen la propia glucosa. Pero entonces, mire, Profe, hola, hola, hola. ¿y las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras suelen ser plantas que están en condiciones similares a un desierto. Eso se llaman condiciones xerofíticas, que son secas. Las plantas carnívoras suelen estar en esas, no todas, pero suelen estar la mayoría en esas. Las plantas carnívoras son plantas que tienen eh, poco acceso a nutrientes subterráneos para obtener digamos que lo necesario para hacer la fotosíntesis. Pero cuando las moscas o los pequeños insectos mueren dentro de las plantas carnívoras, no es para darles glucosa a las plantas, porque son plantas. O sea, las plantas carnívoras hacen fotosíntesis al igual que el resto de las plantas. ¿Listo? ¿Para qué lo hacen? Para obtener otros tipos de nutrientes que no tiene el suelo y con esos nutrientes sí poder hacer la fotosíntesis. ¿Listo? O sea, no es que se coma a los insectos y ya, por obtener glucosa, porque no, porque es una planta y hace fotosíntesis, sino más bien es para obtener otro tipo de nutrientes que no obtiene del suelo. ¿Listo? Pero ella sigue haciendo su proceso de fotosíntesis. Es una adaptación muy interesante, como la Venus atrapamoscas, la más conocida, ¿no? Bien, entonces, lo que quiero que veamos acá es, bueno, primero, que esto es un ciclo. La fotosíntesis y la respiración son fórmulas totalmente contrarias. O sea, la fotosíntesis es el proceso contrario a la respiración y la respiración es el proceso exactamente contrario a la fotosíntesis. Entonces, en la fotosíntesis entra energía lumínica. Esa energía se procesa con el agua y dióxido de carbono y forma la glucosa, que es lo más importante para nosotros. Cuando se va la mitocondria, la glucosa y el oxígeno, empieza la respiración celular. ¿Y qué es la respiración? La producción de energía química, llamada ATP. Pero miren que también se produce energía en forma de calor. ¿Listo? Ahora, esto va a ser muy importante, o sea, la respiración va a ser muy importante para entender nuestro cuerpo también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar en esas veces que nos ha dado fiebre, por ejemplo, una fiebre alta, esas veces que hay eh, una infección en nuestro cuerpo y aumenta la temperatura, ¿cómo se siente la fiebre? Y en el cuerpo, ¿cómo se siente? Alguien que haya tenido fiebre, Profe, dime. es que es raro porque hay veces como que se puede, como escalofríos, porque a veces se puede sentir como, uno se puede sentir como muy frío por dentro, la gente lo toca a uno y lo siente a uno calientísimo. Muy bien, excelente. ¿Por qué pasa eso? Eso está muy bien. O sea, vamos a fijarnos lo que nos está diciendo Kevin porque es una de las percepciones
de nuestro cuerpo ante la fiebre. Entonces, uno se siente frío, pero la gente lo toca a uno y se siente caliente. Eso es una percepción. Ya veremos qué es lo que pasa realmente. Pero sí, ¿por qué pasa eso? Por las contracciones musculares. Listo. Primero, hay contracciones musculares. ¿Para qué sean las contracciones musculares? La forma en cómo el cuerpo genera calor. ¿Sí? Listo. Claro, el Ok. movimiento va a generar energía en forma de calor. Pero también hay algo más. Aumenta el proceso de... Aumenta el proceso de... Ahí está la pantalla. Energía Respiración. ATP. Muy bien. El proceso de respiración. Que en ese proceso se obtiene ATP. ¿Para qué se obtiene ATP? Para que aumente el movimiento de los músculos. O sea, es la energía, es la gasolina de nuestro cuerpo, pues, el ATP, la gasolina de nuestro cuerpo. Entonces empieza a aumentar el movimiento de los músculos, pero para eso tiene que aumentar también la producción de ATP, o sea, la respiración. Respiración, ojo con lo que va a decir. Respiración no es inhalar y exhalar. No. Pasan varias cosas con la fiebre. Cuando usted tiene fiebre alta y una fiebre que le dura mucho tiempo, su cuerpo se va a sentir demasiado cansado. Porque la fiebre lo que hace es un proceso de respiración altísimo y las células musculares tienen muchas, pero muchísimas mitocondrias, muchas. Entonces las mitocondrias empiezan a trabajar incansablemente cuando el hipotálamo da la orden de aumentar la temperatura. Ya termino acá la idea y te doy la palabra, Kevin. Entonces aumenta la temperatura, aumenta, pero aumenta gracias a que el hipotálamo da la orden de que las mitocondrias que están en las células musculares aumenten su trabajo, y empiezan a aumentar su trabajo, haciendo que los músculos se empiecen a mover. Entonces hay un gasto de energía grandísimo, su cuerpo se va a sentir muy cansado, pero también por la respiración, vea lo que está pasando ahí, se produce demasiada energía en forma de calor. Profe, Kevinchito. cuando entra como, profe, Sí. eh, pues cuando entra como un virus al cuerpo, Exacto. que pues lo hace subir la temperatura como para eliminarlo, y ese virus hace que uno no pueda respirar bien. ¿Qué sucede? Eh, lo que pasa es que hay tipos de virus, ¿no? Digamos, si nosotros hablamos del SARS-CoV-19, que la enfermedad se llama la COVID-19, ¿cierto? Vamos a ver que ese proceso es mucho más complejo, no porque no se pueda respirar, sí se puede respirar. El problema no es que no se pueda respirar. El problema es que no entra la cantidad de oxígeno necesaria para que todas las células puedan respirar. Recuerda, la respiración se hace en la mitocondria, es decir, en cada una de nuestras células. Lo que se daña con esos virus respiratorios son las células de nuestros pulmones que permiten el intercambio gaseoso. Es decir, que entre oxígeno y que salga dióxido de carbono. Eso es lo que hacen los pulmones. Permitir que entre oxígeno y que salga dióxido de carbono. Pero entonces si se empiezan a dañar las células de los pulmones, el proceso de respiración, digamos que no se ve afectado en la mitocondria, en el sentido de que la maquinaria está perfecta para hacer el proceso de respiración, pero las células del pulmón no están entrando oxígeno al cuerpo. Por eso a las personas les tienen que poner respiradores para que con fuerza mecánica el oxígeno de alguna forma entre al cuerpo, entre al sistema circulatorio y se puede dar el proceso de respiración. Entonces, en un virus respiratorio, si se empiezan a dañar las células musculares, pues claro que la persona le va a costar mucho ingresar oxígeno. Y si no ingresa oxígeno, la persona no va a producir ATP. Y si no produce ATP, no está respirando. Es decir, sus células no producen ATP, no hacen el proceso de respiración. Y la persona muere. Pero no es porque cada una de nuestras células se dañe, no. Sino es más bien porque las células de los pulmones, las que permiten que entre el oxígeno, se dañaron y ya no permiten entrar una buena cantidad de oxígeno y por tanto nuestras células morirán y las personas están muriendo por eso.
Las personas que mueren por el virus actual es por eso. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, obviamente cuando nosotros tenemos una gripa, está pasando algo similar que con el COVID-19, ¿no? Y es que el virus de la influenza, que es el de la gripa, se nos mete a los pulmones y empieza a dañar las células pulmonares, ¿sí? Entonces, eso genera que haya una pérdida de la capacidad pulmonar también para respirar bien, ¿listo? Eso va a ser muy, muy peligroso, o sea, los virus son tremendamente peligrosos para nosotros, ¿listo? Solo que nosotros ya tenemos defensas, tenemos algo que se llama la memoria. ¿Eh? Ahí está. Bueno, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Ahora, con la fiebre pasa algo muy interesante también. Venga a ver si acá buscamos si nos sale alguna imagen de la fiebre. Con la fiebre pasa algo muy interesante en el cuerpo y es que Kevin decía, uno se siente frío, pero la otra persona lo siente caliente. Sí pasa, pero no siempre. Cuando uno tiene fiebre, eh, a ver, es que yo no sé cómo se buscará. Quiero que me salga como un diagrama. Mm, bueno, cojamos a estos amigos. En la fiebre, lo que está pasando es algo. ¿En dónde sentimos frío con la fiebre? Pues en la, ¿cómo así? Pues casi siempre donde nos toman como la fiebre, es como en la frente, ¿no? En la frente. Y abajo En la frente te sientes el frío. cuello. Cuando tienes fiebre te sientes frío en la frente. No, antes, caliente, caliente. En mi Caliente. opinión, los pies, Muy bien. Los pies Donde antes tomaban la temperatura, hombre. las manos. y las manos. Volvemos a lo mismo que decíamos la clase pasada, ¿sí se acuerdan? Del nevado. Si uno se Sí, pierde, es lo mismo. ¿Qué es lo más importante del cuerpo? Los órganos del torso, o sea, los órganos internos. ¿Listo? Entonces, la temperatura eh, del cuerpo, o sea, la temperatura interna del cuerpo va a ser muy alta, todo el torso, porque lo que hace el cuerpo es matar el virus o intentar matar el virus o lo que sea. Bueno, pongamos a este amigo que está ahí re triste, está re maluco ese man, pobrecito. Entonces, lo que hace es que todo el torso, o sea, todo el tronco del cuerpo y la cabeza, que es lo más importante del cuerpo, aumenta su temperatura para matar el virus. Pero le cuesta también perder energía en los brazos y las piernas. Por eso los brazos y las piernas tienen frío y nos da una percepción de frío. Ahora, cuando pasan esta cuestión del el escalofrío que nos da y todo eso, es también por el movimiento que hacen los músculos para generar más energía en forma de calor. Y también nos genera la sensación de frío porque como estamos produciendo tanto calor, el centro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Va a estar frío. A eso le vamos a llamar una reacción ¿cómo? A ver, ¿se acuerdan los tipos de reacciones térmicas? Endotérmica. No, exotérmica. O sea, si yo siento algo, digamos, recuérdate, recuerda la explosión de Beirut, ¿sí te acuerdas? O cualquier explosión, esos videos que vimos, Sí, pero bueno. o cuando se calienta la estufa y todo eso, cuando se genera calor de un sistema desde adentro hacia afuera, vamos a decir que es una reacción exotérmica, exo, fuera. O sea, de nuestro cuerpo, de la parte interna de nuestro cuerpo hacia afuera, está saliendo energía en forma de calor. ¿Listo? Nosotros estamos liberando energía en forma de calor. Eh, si fuera endotérmica, pues estaríamos fríos, porque la energía o la reacción endotérmica lo que hace es acumular energía en el centro y la parte externa va a va a percibirse muy fría. Por ejemplo, los cubos de hielo. ¿Sí? Por ejemplo, los cubos de hielo. Pero en el caso de la fiebre, vamos a tener que es una reacción exotérmica, o sea, se produce tanta energía y esta energía se libera.
¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Entonces miren esos Sí, mecanismos tan profe. completos. Lo mismo va a pasar acá en Bogotá, por ejemplo. Pues no necesitamos tener fiebre, pero sí. A ver, espera, acá me escribe una pregunta. Ah, bueno, Paula me escribe, profe, ¿y qué pasa cuando una persona convulsiona? Cuando se llega, digamos, este man tiene una fiebre muy alta. Entonces, esto ya es una fiebre alta. Si pasa 38,5, 39, pues es una fiebre que ya probablemente pueda pasar a ser una convulsión. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque aumenta tanto la temperatura que empieza a dañar el sistema nervioso, empieza a dañar neuronas, empieza a dañar nervios como tal, el sistema nervioso, entonces se empieza a deteriorar. Y si entonces se dañan o se empiezan a dañar esas terminaciones nerviosas, el cuerpo va a descontrolarse. Entonces va a empezar a mandar impulsos nerviosos para que el cuerpo reaccione de alguna manera y la persona empieza a convulsionar. Pero eso se genera es porque se desconecta de cierta medida el sistema nervioso, empieza a dañarse. Si ya aumenta de 39 grados la fiebre, puede considerarse casi que mortal, ¿no? Casi que mortal. Pero es por eso, es porque nuestro sistema nervioso se está empezando a dañar por la cantidad de fiebre. No es bueno. O sea, nuestro cuerpo quiere hacer las cosas bien, quiere sobrevivir, pero la fiebre a veces, que funciona como un mecanismo para protegernos también, a veces se descontrola y puede terminar haciéndonos mucho daño a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, digamos que la fiebre puede terminar, no es que sea mala, no, no lo es, porque es un mecanismo evolutivo para, para poder generar un proceso de defensa, ¿cierto? Eh, y ahí vamos a ver que nos puede generar mucho daño porque el cuerpo se desespera, o sea, piensa que subiendo cada vez más la temperatura va a poder acabar con el virus. Sin embargo, pues también puede acabar con nosotros. ¿Listo? Entonces, Kevin Cho, dale. Profe, hay personas que creo que les han llegado a amputar partes del cuerpo por eso, ¿no? Bueno, digamos que por fiebre depende. Pero para que se ampute una parte del cuerpo, si bien con la fiebre, la sangre también, la mayoría de ella, se acumula en el torso del cuerpo para que se aumente la temperatura. No es igual, digamos, como en un caso como en el nevado, que a ellos sí les amputan porque la sangre abandona las extremidades. Si en el caso de una fiebre se abandonan las extremidades, las células que están en los dedos y en los dedos, tanto de manos como de pies, van a empezar a morirse y eso se va a llamar necrosis. O sea, que se empiezan a morir tejidos supremamente importantes. ¿Listo? Empiezan a morirse los tejidos supremamente importantes, eso se llama necrosis. Y cuando ya hay necrosis, cuando se ya dañan tejidos, células o grandes, ¿cómo se llama eso? Grandes tejidos, número de tejidos y de células, pues eso ya se empieza a dañar y puede infectar a las otras células también. Entonces ahí es donde toca hacer la amputación. Pero por fiebre no le digo que sea tan común, no he visto que sea tan común. En cambio, cuando sí se tiene como esta cuestión de los nevados, que no se pierde, que está haciendo mucho frío y la sangre eh, se acumula solo en el torso y se empiezan a dañar los pies primero, digamos, los pies son los primeros que se ven afectados. Casi siempre se cortan las piernas o pedazos de pie, pero con tal de salvar la vida, lo que sea, ¿sí o no, muchachos? Bien, entonces miremos que, por ejemplo, nuestro pobre cuerpito, nuestro pobre y rolo cuerpo, está todo el día cambiando mucho, ¿cierto? O sufriendo muchísimo de, pues
de estos cambios de temperatura tan drásticos que suceden, ¿no? Entonces, va a ser importante que nosotros sepamos, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo implica eh, andar abrigados. O sea, uno no se abriga solo porque por el frío y ya, sino que las bajas temperaturas también pueden enfermarnos. ¿Saben por qué? ¿Alguna vez se habían preguntado eso? O sea, ¿por qué cuando baja mucho la temperatura nos podemos enfermar? Porque entra mucho frío. El frío, Aire, no, el como frío que no entra. mucho, ¿Hay mucho? Eso baja las defensas o algo? Claro que sí. Recuerden ustedes qué pasa cuando la materia se enfría. Que hagan propiedades cuánticas. No, pues tampoco, no nos vamos a volver materia oscura ni nada de eso. No, mentira. ¿Qué pasa cuando la materia le baja la temperatura? ¿Qué pasa? Se con- ¿Y por qué se congela? Porque ocurre una transformación. Ajá. A eso lo vamos a llamar, ojo con esta palabra que es importantísima, ve como que se en, contrae, ¿no? entropía. Cuando se enfría algo, baja la entropía. Es decir, baja el movimiento, ¿sí o no? Cuando se calienta algo, aumenta la entropía. Entonces, con el frío, con el frío puede pasar que la actividad de nuestras glóbulos blancos pueda bajar mucho. ¿Listo? Pueda bajar mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a ver que los procesos de entropía también afectan directamente a nuestro cuerpo. ¿Listo? A nuestro cuerpo. Entonces, la entropía no es solo, ay, se cambió de estado sólido a líquido, hagas eso. No, sino a nosotros también nos influye. Cuando, por ejemplo, en los perritos, en la mayoría, no en todos, se puede ver mucho esa cuestión de la entropía. Por ejemplo, los perros o los animales de tierra caliente, o las personas incluso de tierra caliente, suelen ser mucho más grandes y robustas que las personas de tierra fría. ¿Y por qué sea eso? Pues porque las personas de tierra fría tienen que hacer un gasto mayor de energía para mantener la temperatura y aprovechan esa energía en vez de aumentar de tamaño para mantener el proceso energético del cuerpo para aumentar la temperatura. Las personas en tierra caliente, las células tienen mucho más movimiento por su aumentada entropía. Las personas y los perritos y los animales y todo esto suelen crecer más porque tienen mucha entropía por la temperatura alta que se encuentra en ese momento. ¿Listo? O sea, no es solo que los átomos se muevan y ya. Recuerden que nosotros estamos hechos de átomos. Nuestras células están hechas de átomos. Todo lo que somos son átomos. Entonces, ese proceso de entender qué es la entropía como movimiento, o sea, que genere más reacciones rápidas, ¿cierto? Hay una, hay unas proteínas dentro del cuerpo, por ejemplo, que se llaman enzimas. ¿Alguien había escuchado esa palabra? ¿No? ¿No han La palabra, escuchado? profe, Enzimas, creo que sí, unas creo que proteínas sí. llamadas enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? La había escuchado más, no la había investigado. Uy, no, imagínate investigar las enzimas. Eso te tocaría Consultar. hacer una carrera en biología, después una maestría en biología molecular. Y si quieres, bueno, con maestría ya pues, y si quieres un doctorado también en biología molecular para investigar las enzimas. Tómate, ¿qué? Por ahí 20 años de investigación. Más bien consultar. Vamos a consultar las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas eh, que permiten acelerar procesos. O sea, las enzimas son proteínas que hacen que los procesos se den mucho más rápido dentro de las células. Y funcionan con calor, pero no funcionan con calor
porque sí, sino porque el calor es el que hace que la enzima funcione, porque aumenta la entropía, aumenta la temperatura, las células son mucho más activas, ¿sí? Con las altas temperaturas, los átomos, perdón, son mucho más activos con las altas temperaturas y por tanto las células terminan siendo mucho más efectivas con las altas temperaturas. Lo mismo pasa, digamos, con la fiebre. Ahora, ¿por qué nos sentimos cansados si se mueven tan rápido las células y los átomos y todo eso? Pues por lo mismo, como hay un movimiento tan álgido y nosotros tenemos una glucosa específica, pues se necesita, ¿cierto? Se necesita eh, una buena disposición de glucosa. Y a medida que uno está allí recuperándose, uno se enferma, uno va perdiendo mucha energía, haciendo que cuando uno tiene fiebre se sienta muy cansado, muy, muy, muy cansado. ¿Sí o no? Todos hemos tenido fiebre y todos, cuando hemos tenido una fiebre bien dura, eh, nos hemos sentido agotados, agotados, como si hubiéramos hecho mucho ejercicio. ¿Sí o no? Acá tenemos una manita levantada. Alejandra. Hola, Aleja. Yo tengo una pregunta. Dime, mi amor. Digamos, en un caso, ¿una persona puede bajar de peso por tanta fiebre? Claro, mi vida, pero digamos, cuando las personas se enferman, puede pasar que una persona gordita se enfermó de COVID-19, no solo por la fiebre, sino porque todo el cuerpo está haciendo muchos procesos, mucho gasto de energía. Entonces, una persona gordita, si ya quema toda la glucosa que tiene disponible, va a empezar a quemar la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, pues, da mucha más energía que la glucosa, mucha más, pero no se quema primero porque es muy pesada esa molécula. ¿Listo? Pero claro, una persona baja mucho de peso cuando se enferma, sea de lo que sea, cuando se enferma, porque las enfermedades hacen que el cuerpo trabaje el doble o hasta el triple para poder recuperarse. Entonces, como hay tanto gasto de glucosa, las personas suelen adelgazarse. ¿Listo? Ok. Muy bien, mi amor. ¿Alguien tiene otra pregunta más ahí? Listo, muchachos. Voy a recordarles una cosita ya que queda un minuto para no volvernos a conectar. Y es que la otra clase, el martes empezamos las exposiciones con Delgado y con Kevin. No, mentiras. No, No, profe, pues tengo sí, actividad. tranquilo. Tengo este fin de semana para hacer una exposición tan Y chimba, bien jalada, y bien tan chimba jalada. como nacional. Ah, sí, pero chimba de chimbo. No, mentiras. ¡Ey, ey, ey, Eh, ey, No, ey, porque ey! chimba, chimba de nacional, no chimbo como de equidad. Nada, papi, es que nosotros somos un equipo mucho más chico, papá. Nosotros no tuvimos ayuda en narcotráfico, ni nada de eso, pues, ni de Sí, postobón, ni sí, de nada sí, de ya eso, ¿sí me bueno. entiendes? Ay, No, mentiras. sí, Ahora sí, hablando en no. serio, ya después hablamos de ese tema y les doy clases de historia de Colombia, ¿listo? Ahora, vamos a empezar con las exposiciones. No, mentiras, no va a empezar ni con Delgado ni con Kevin, sino pues con el que vaya pasando, aunque les sugiero que pasen de una el martes, los que más puedan, porque toca dar definitivas. Plazo de envío el 24, que es el miércoles, de envío del trabajo y de exposición, exponemos hasta el jueves. Si no alcanzan a exponer, sacan 30. Si alguien lee o hace mal las diapositivas, 30. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Estamos? Todos, 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 claro. Igual ahí el normal click está. Bueno, muchachos, yo creo que ya se va a cortar. Los amo, son los mejores. Solo equidad. No, profe, igual perder, yo no la morí, el Solo rey de equidad. copas.